Mi obra, aunque es contestataria, panfletaria, con una carga simbólica, gráfica, muy fuerte y muy contemporánea, eh, tiene ese respeto hacia las formas divinas, sagradas, que es un eje fundamental, ni siquiera transversal, fundamental, pilar del concepto artístico que yo pueda plantearme en cualquier pieza. De Ok, hecho, el trabajo que estoy haciendo recientemente se titula Poderosos y Sagrados, y justamente, aunque hablo del dinero y de las simbologías colonialistas, está. hola, ¿qué tal? Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Pueden seguir nuestras redes en Instagram Oyeven Piso Radio y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor, Ricardo Romero Romero, le da la bienvenida a Jensen García. Jensen García es un artista integral, es uno de esos artistas plásticos que desde joven ha venido desarrollando su creatividad, su pasión cultural, también relacionado a las letras, relacionado a la producción audiovisual. Y bueno, le damos la bienvenida a Jensen García. Gracias, ¿qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, audiencia? Eh, Complacido de estar aquí, de compartir y brindar un poco lo que es la experiencia en el trabajo cotidiano del arte en mi país y en la América en general. Y con mucha expectativa de saber a qué se debe este privilegio de que me tengas acá. Bueno, fíjate, este es un programa sobre interculturalidad y cuando hablamos de interculturalidad, obviamente nos referimos a el encuentro de varias culturas sin que una vaya en detrimento de la otra o sin que ninguna se imponga sobre otra, ¿no? Pero también como la interculturalidad se involucra con lo integral y tú como artista integral, podemos hablar de, en este caso, cómo integras tú disciplinas, conceptos, ideas desde tu plástica, desde tu poética plástica. Sí, Cuéntanos un poco acerca de eso. en ese sentido viene por tres vertientes esa estructura híbrida en el trabajo artístico. Primero, formativa. en- Desde la infancia tuve la experiencia, el privilegio de que mi familia está constituida por artistas multidisciplinarios. Tengo un ala musical, mi abuela pintora, y eso derivó, tengo familias que son sastres, costureros, modistas, entonces eso me llevó a mí a nutrirme como de todas esas experiencias y concebirlo como un todo, como algo cotidiano, normal, en el quehacer artístico, en el que eh, uno pinta mientras toca y le da sonido a ese cuadro y a la vez ese cuadro tiene un aspecto de moda, de apariencia personal. em, la integralidad del artista creo que es intrínseca. Y desde lo formativo me vino esa experiencia familiar. Luego, nuestra cultura, que creo que es el tema que más nos convoca, nuestra cultura caribeña, nuestra americana, tiene esa tendencia. Todas las expresiones, quizás estoy diciendo muy generalista, pero puedo asegurar que todas las expresiones del arte en América que se tengan conocimiento son integrales. Fíjate que desde el arte aborigen la experiencia es integral porque están al servicio del rito,
pero es desde la expresión estética. Y esa expresión estética pasa desde el arte corporal, escultórico, artesanal, utilitario, el tejido, el ornamento. Constituye esa integralidad del arte desde los pueblos aborígenes hasta nuestros días. Y en casos más ortodoxos, como por ejemplo Arturo Michelena, que era un artista bastante académico y que tiene una obra muy formal. Arturo Michelena pasó por una integralidad también formativa. Mi obra favorita de él, por ejemplo, son unos platos ahumados que él con una vela ahumaba el plato y luego raspaba con una aguja. Entonces, eso coquetea ahí entre el grabado, entre las artes gráficas, Y la que no es lo cultura. más conocido de Arturo Michelena, ¿no? Ujú, Porque uno cuando piensa en Arturo Michelena, ¿en qué está pensando, no? Miranda en O la sea, Carraca. Miranda en la Carrasca, ¿no? Sí, no hay manera. Sí, y fíjate, tú que hablas de Arturo Michelena y que ambos somos pastoreños Sí, un vecino. y que tenemos el museo Sí. allá precisamente en La Pastora. Ahora, te pregunto, Jensen, ¿qué tanto del arte originario está plasmado en tus expresiones? Oye, creo que, y es la tercera vertiente, está en la forma más presente, está en lo ideológico. Digamos, en lo conceptual, que hablábamos fuera de cámara de eso, de lo ideológico, que en lo conceptual. eh, Venimos de esa cultura, en el respeto a la tierra, en el rito, en lo sagrado de las formas naturales, en la espiritualidad que nos rige a través de los elementos, y eso está ahí. Mi obra, aunque es contestataria, panfletaria, con una carga simbólica, gráfica, muy fuerte y muy contemporánea, eh, tiene ese respeto hacia las formas divinas, sagradas, que es un eje fundamental, ni siquiera transversal, fundamental, pilar del concepto artístico que yo pueda plantearme en cualquier pieza. De Ok, hecho, el trabajo que estoy haciendo recientemente se titula Poderosos y Sagrados, y justamente, aunque hablo del dinero y de las simbologías colonialistas, está el elemento aborigen en esa lucha, en esa en este resistencia. caso, lo originario estaría vinculado a lo descolonial. Es Eh, decir, tenemos las imposturas poderosas de Occidente con su simbología, con sus dioses, con sus mitos, y por otro lado, tenemos el carácter contestatario, el carácter de resistencia de los pueblos originarios. sí, tal cual, tal cual. Ok, entonces fíjate, Jensen, cómo se conecta, por ejemplo, todo lo que tú haces y plasmas en este arte al que tú has considerado rebelde, el que tú concibes, cómo se conecta, por ejemplo, con el Avia Yala, cómo se conecta con nuestra América. Mm, Mira, estamos en este contexto, somos caribeños, nacimos aquí, y, y esa raíz está ahí, no hay manera de arrancarla. Podremos cortarle el tronco ideológico y tratar de alienarlo, pero todo americano de alguna manera responde conceptualmente a su origen regional, genético, que está en nosotros, el- esa sangre originaria. Tengo sangre guajira en mis venas, y eso, por más que uno en un momento, imagínate, uno criado, nacido en los 70, criado en los 80, 90, donde el anglocentrismo, eso de anglocentrismo a mí no me gusta, eso es gringocentrismo mediático. Uno creció con todo un alegre despertar y toda esta cosa que lo moldeó a uno, Disney, eh, pero la sangre caribe Es es lo decir, que prevalece. esto está por encima de toda la transculturalidad y de toda la globalización cultural que nos han querido imponer. Ahora, fíjate cómo nosotros, desde el arte, desde esa forma,
de expresar nuestra identidad, de expresar nuestra manera de ser y nuestro origen, cómo se conjuga con aquello que nos impusieron y que, por ejemplo, en este momento estamos hablando un idioma impuesto. Eh, Nosotros también tenemos sangre y reconociendo que obviamente, o sea, nosotros tenemos sangre europea, eso no lo podemos negar, y que incluso muchas de las costumbres, fíjate, hace rato estábamos hablando de los tocucitos y de la música, ¿no? Música que viene con herencia también fuera del contexto de nuestra América. El mismo nombre de América es un nombre con, digamos, con significado europeo por Américo Vespucio. Todavía nosotros no hemos descolonizado ciertas cosas, no por cambiar el nombre, sino porque son cosas que muchas veces no necesitamos o no, digamos, consideramos identificarnos con esas cuestiones, pero ahí está, o sea, ahí está la Navidad. La Navidad es algo occidental. Ahí están costumbres y cosas que yo la veo de esta manera, ¿no? Y no sé si coincide con lo que tú haces. Por ejemplo, la yaca tiene mucho de occidental, obviamente. Tiene las aceitunas, tiene las alcaparras, tiene el tocino como está concebido, que se le coloca, es muy europeo, ¿no? Nuestros aborígenes, nuestros pueblos originarios no hacían tocino, eso es algo que viene, que lo hemos heredado, ¿no? Algunas les ponen garbanzo y todo esto. Pero la yaca es venezolana, fíjate, y y podemos decir que es algo que nos identifica. ¿Cómo eso se expresa en tu arte? Nos quedan 2 minutos para irnos al a la segundo segmento. Sí, esa hibridación gráfica, estética, en mi obra se expresa, oye, a través del sarcasmo, A través del ¿no? sarcasmo. Sí, hay como en ese sentido de irreverencia, de rebeldía. Es muy humorístico, quizás en un sentido intelectual del humor, porque es un poco rebuscado, pero sí es una incomodidad. Entonces, esa incomodidad es sarcástica y busca eso, expresar esa incomodidad que sigue existiendo al tener que decir América y no saber qué decir para referirme a mi tierra originaria. O como nos pasa con el Guaraíra Repano, ¿no? Que lo seguimos llamando Ávila. Tenemos un canal de televisión. Muchos saludos a la gente de Ávila TV. Mi gente, porque yo pertenezco también Sí, a Ávila hermanos TV. avilatebeños. Sí, y sí, esa cuestión de la resignificación. Entonces, bueno, vamos a seguir para el segundo corte. Vamos a hablar de cómo el sarcasmo constituye una forma de arte y lo voy a, digamos, lo voy a poner en la palestra con el teretere. Ahorita vamos a hablar del Listo. teretere. Bueno, estamos aquí en América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Estuvimos escuchando J. Margariteña en la voz de Gualberto Ibarreto, la letra de Jesús Rosas Marcano, y estamos con Jensen García, artista integral, que ha conversado con nosotros acerca de las expresiones contenidas en su identidad cultural. Y fíjate cómo se conecta esto con J. Margariteña. J. Margariteña tiene de malagueño, tiene de también herencia mora, herencia árabe, porque, bueno, recordemos que durante más de 7 siglos estuvieron los árabes en España, incluso permitiendo, sin imponerle religión a los españoles que estaban allí y que luego más bien España expulsa no solo a los árabes, sino que también después expulsa a los judíos sefardíes. Después hablaremos un poco más de eso, del significado de la tolerancia y de la intolerancia también. Pero hablábamos del sarcasmo en el arte y esto en América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia,
con este servidor Ricardo Romero Romero, que está en una amena conversación con Jensen García, este artista integral. Fíjate, el teretere. El teretere es una expresión cultural, gastronómica, que constituye un sarcasmo. Voy a decirlo en este aspecto. El teretere lo preparaban los negros esclavizados durante la colonia, y resulta que, bueno, los colonizadores y los criollos después, los hijos de esos colonizadores, desechaban las vísceras y desechaban lo que ellos consideraban que era basura del ganado, de los animales de granja, y eso se lo daban a los negros para que lo comieran. O sea, le daban la sobra. ¿Y qué hacían los negros? Pero los negros preparaban esto y lo guisaban y lo ponían tan exquisito que luego los amos, entre comillas, de estos negros quedaban seducidos por el olor y luego probaban ese manjar que es el teretere. Y fíjate tú qué cosa tan absurda para ellos comer las vísceras, comer eso que sobraba, comer eso que se lo daban a los negros porque no les costaba nada, entre comillas. Bueno, como esto es lo que sobra de esa vaca que matamos para comerla, entonces le damos a los negros, eso no nos cuesta nada. Y resulta que termina convirtiéndose el teretere en un símbolo de resistencia, de transformación, de cultura, incluso de arte. Sí, es muy pertinente tu ejemplo. Ilustras perfectamente toda la ideología o la política detrás de, del hegemón y del poder, de los ejes de poder globales. Y te escuchaba y pensaba en este caso homólogo, contemporáneo del turista que viene acá y ve una artesanía de cualquier etnia, de cualquier hermano aborigen, y se fascina, "Oh, me encanta, yo querer comprar", y no les importa gastar una cantidad de dinero desproporcionada al valor que uno mismo le da dentro de su propia cultura. Y veo que ahí es donde ocurre el sarcasmo, en esas dos orientaciones, en el sarcasmo de uno, de tomar eso que para ellos es sobra y convertirlo en un valor estético, gastronómico, cultural, ideológico. Entonces habla de una cultura del refrito, la cultura latinoamericana, y eso lo habla García Canclini en Culturas Híbridas, ¿no? Que venimos como de esa construcción cultural desde los desechos de la cultura hegemónica. Pero también está cómo nosotros, desde esos desechos, reconstruimos un valor estético, un valor, en este caso gastronómico, en el ejemplo que tú das, que luego pasa a ser de culto también. Ingresa en la alta cultura ese desecho, ese resuelve que uno se planteó, y eso está en la obra, yo creo que hoy día más vigente que nunca. Está pasando con el muralismo. Yo estaba en Barcelona estudiando allá, y los muralistas de allá, que vienen de la alta cultura del muralismo, del arte de calle, querían todos venirse a pintar para acá porque les parecía que aquí era la meca del muralismo y del arte de calle en el momento actual. Bueno, imagínate el tema del muralismo en México, en Colombia, en Chile, en Perú, donde se resiste a través del muralismo y todo eso, ¿no? Ellos, disculpa, ellos tenían a Chávez, al comandante Chávez, como una referencia de este gran mecenas, este gran reivindicador del trabajo del muralismo y del arte de calle. Sin duda que Chávez lo ha sido y nuestro gobierno actual también. O Y, sea, se ha reivindicado el y mural. entonces, estos muralistas, te puedo nombrar incluso Banksy, que para mí eso es un mito. Banksy es, Es un colectivo, ¿verdad? sí, yo tengo, no sé si pueda decirlo aquí, pero yo Claro, tengo mi dilo. criterio de que Banksy es parte de una agencia de estas que opera la CIA,
y él es como contrainteligencia cultural, él es una contracultura. Oye, pero mira, vamos a dar un vuelco a este programa. Explícanos eso, por favor. Eh, Mira, el trabajo de él en los contextos que se expresa y con los niveles de presupuesto que maneja, es difícil encontrar en un chamo, un joven muralista que decidió ser rebelde y desde un discurso del stencil, desde la Pero plantilla. mira, no puede ser Bansic, por ponerte un ejemplo, estoy aquí metiéndole leña a la candela, ¿no? Bansic no puede ser alguien, qué sé yo, que hizo una platica en la vida y de repente tiene negocios, pero en el fondo es un subversivo y entonces está haciendo esto, no sé, pregunto. Mm, Todas las posibilidades están abiertas. Ahora, ¿qué te indica a ti que Bansic puede ser parte de esa, de esa penetración que acostumbra hacer la CIA? Dime cuáles son los elementos, cuáles son Mira, los... la síntesis conceptual que él maneja ya, como esos niveles tan ideológicos, tan específicos, tan precisos, tan bien estructurados, la frialdad conceptual que él maneja, la precisión histórica, política, conceptual que él maneja, es difícil conseguir en una sola persona. Así, hay genios, ¿no? ¿Cómo no? Pero Bueno, pero mira, no está mal lo que estás diciendo, y cuando no hablo del bien y el mal en ese sentido, ¿no? Si nos vamos a Pollock, Pollock fue usado por la CIA. exactamente, ese es el gran Este, ejemplo. eh, Su arte fue penetrado, él como símbolo contra eh, el arte no hegemónico, el arte que no es concebido desde Occidente. A él, nadie está negando que Pollock no era un gran artista o que su Bueno, arte es yo sí una lo cosa. podría negar. Yo sí. Hay gente, digo cuando que no se puede, es que hay una elaboración allí y hay una forma de ideas allí expresadas que uno tiene que reconocerla, que uno no comparta su visión, que uno no, es otra cosa, ¿no? Por lo menos como lo concibo yo. Ahora, me encantaría ver cómo desmontas tu a Pollock, por ejemplo. Eh, bueno, no sabía pintar. Perdónenme, pero no sé. Oye, explica, Él llegó explica. hasta preescolar y yo, chévere, vamos a manchar. Claro, Pero no hay uno, en esa forma de manchar, no hay una identidad y no hay una, no hay una, no. no, no hay una poética O sea, allí. mira, tenemos aquí el mal llamado Pollock venezolano, Cifredo Chacón. Ajá. Eso sí es action paint. Eso sí es. O sea, y hay más elaboración. Hay una construcción gráfica desde La Mancha, desde el informalismo, increíble. Anthony Tapia es el catalán, o sea, Ibis Klein, Rosenberg Sandoval, colombiano. A mí la obra de Rosenberg Sandoval es una cosa increíble. Este señor toma indigentes y personas con situación de calle y los frota contra el lienzo y a partir de esa mugre surge el dibujo. Él dibuja con mugre de indigente. O sea, Pollock lo que hacía era echarle pintura a la tela. Oye, pero qué bueno esto. Mira, Jensen, yo admirando tu trabajo, tu obra, oye, no sé, te instaría a que escribieras un artículo sobre Pollock, porque yo he visto algunos desmontajes que hacen de Pollock, pero más que todo vinculan el desmontaje al hecho de que él estaba vinculado a la CIA. ¿Cómo desmontarlo desde el arte? Ok, el tema de la CIA viene de buscar una forma expresiva artística que reflejara ese American Dream de la libertad de expresión, de una cultura del gesto, de la espontaneidad, en contraste con el estructuralismo de Euroasia, Entiendo, entiendo. ¿no? Ya entiendo por dónde viene la cosa allí. Bueno, ojalá podamos leer pronto un artículo de prensa de Jensen García donde hable de eso, que es muy importante. Eso tiene una vigencia hoy, porque si lo conectamos con lo de Banksy, que sí es más elaborado, que sí es más una cosa
que toma símbolos revolucionarios, que toma un relato, porque lo de Banksy tiene un relato. O sea, eso no podemos dudarlo. Quizás lo de Pollock no tenía tanto relato, pero en el caso de Banksy sí, ¿no? No, y Pollock también, a él se le construyó un relato. A él se le construyó un relato, pero no lo construyó él. Y Banksy es el relato. La obra de Banksy no existe en realidad. La obra de Banksy es toda discursiva. Y en ese sentido, lo que hablábamos al principio, antes de salir al aire, del arte conceptual, que es el arte conceptual, toda esa expresión artística que deja de lado la formalidad, la belleza, el canon estético de la forma para privilegiar el sentido conceptual, ideológico, político de la obra. Y en ese sentido, Banksy es estrictamente un sentido ideológico y político. Nos gusta el stencil, la plantillita, la cosa, pero en realidad lo que estamos comprando es una idea. No, lo que nos vende Banksy no es una plantilla. Y tú ves, hay cualquier que el brasileño Cobra es un muralista súper prolijo. Y su obra no tiene el impacto jamás que tiene la de Banksy. Porque conceptualmente, bueno, es un retratista que a lo sumo te pondrá a un Pablo Neruda en un edificio monumental. En cambio que Banksy te llega y te pone dos policías besándose en una plantilla cutre, mal hecha, mal cortada, y ya causa un impacto increíble. Sí, es el tema de cómo trabaja la emoción, ¿no? Ujú. Bueno, mira, vamos a seguir acá con América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia en la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Este servidor Ricardo Romero Romero está conversando con Jensen García. Jensen es un artista integral, un artista también que va más allá de la plástica y que, como hemos visto hasta ahora, estudioso de las tendencias y del arte contemporáneo y occidental, por lo que veo. En la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Recuerden seguir nuestras redes en Instagram Oyeven Piso Radio y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor Ricardo Romero Romero tiene el placer de conversar con Jensen García. Estábamos hablando de ese arte que se usa para manipular, para dar un mensaje escondido, ¿no? Y Sesgado, sí, totalmente. sesgado, y que no tiene nada que ver realmente con la resistencia, no tiene nada que ver con una protesta, si se quiere, este, vigente, sino que más bien está vinculada a modas. Mira, totalmente, era lo que pensaba. Es la moda de la protesta. Y eso lo vemos. Yo tengo mi lista negra de esos artistas. Eh, Cuando digo esto, me estoy comprando un compromiso. Inclusive dicen, aquí discúlpame, tú lo debes saber mejor que yo desde el arte, ¿no? No lo estoy hablando desde la geopolítica. Dicen que mucho de lo que se expresó en el mayo francés, del 68 en adelante, tiene que ver con eso, que había una penetración y hubo una Totalmente. moda de la protesta allí, Eh, sin querer decir que no habían luchas legítimas y no había revolucionarios legítimos allí, no. sí, bueno, ya se volvió un secreto a voces y ya el secreto ni siquiera existe en el tema de la penetración en el hipismo y como el caso de Jack Kerouac, A- William a- Burroughs, toda esa Alan, gente. Alan Woods. Eran agentes al servicio de regularizar la protesta y la subversión desde, vamos a normalizarla, vamos a asimilarla como un patrón social controlado, Que eso no quiere decir que no hayan luchas legítimas por allí. supuesto, y estoy seguro que dentro de ese movimiento, bastantes mártires del movimiento hippie eran luchadores Auténticos, auténticos. legítimos, auténticos, pero Sí, por ejemplo, nadie puede negar la autenticidad de un John Lennon, por ejemplo. Fíjate que por ejemplo, fue... eh, es muy extraño el asesinato de John Lennon, ¿no? Por ejemplo. sí, no, y el caso de Lennon, transversalizándolo o llevándolo al tema de las artes plásticas.
es el póster gráfico, la pieza gráfica de arte más emblemática y más difundida, con más tiraje y de mayor valor que existe en el mundo, es una obra de John Lennon, La de Imagine. no, What is Over. Ah, What is Over, sí, What is Over, Ese sí. cartel es el cartel de arte de protesta más emblemático de la historia. Hasta ahora no ha surgido otro que lo Sí, bueno, supere quizás en se le difusión. compara a The Wall, ¿no? De Pink Floyd Ujú. también. Y sin embargo, What is Over terminó volviéndose un panfleto que le hacía uso a su favor. Bueno, como han usado Vendía, la figura del Che, ¿no? tal cual, vendieron franelas de What is Over, vendieron franelas del Che, y ahora nos venden franelas de Banksy, nos venden ropa Adidas a través de agrupaciones aparentemente de protesta o de Pero lucha es que yo no sé insurgente. inclusive si te diste cuenta que en algún momento circulaban, yo lo compré, pero afortunadamente no lo compré con la marca de Adidas. Pero Adidas sacó una ropa, ¿cómo es que le dicen? Outfit. Un outfit de estos monos con los colores rasta y la, la marihuanita, ¿no? Ok. Entonces, resulta que Adidas se plegó a eso y afortunadamente, como esos símbolos no son de ellos, ni la marihuana, ni los colores de la bandera rastafariana de Etiopía, como esos colores no son de ellos, mucha gente la replicó y estuvo un poquito de moda la cosa, ¿no? Pero fíjate cómo el capitalismo, y cómo las corporaciones, cómo las élites toman los símbolos revolucionarios y los monetizan. Sí, pero obviamente que el dinero, el capital, pareciera ser siempre a priori la, el modo, la motivación principal, dinero. Pero yo veo que estamos en un momento histórico en que ya el dinero quedó en un segundo plano, ya a nadie le interesa en ese nivel de poder. Estamos hablando de un G8, de los grandes controladores del tablero geopolítico, de poder económico del planeta. Ya, $1 millón más o menos, eso para ellos es... Claro, pero también eso es contraproducente con lo que están haciendo las grandes acumuladoras de capital como BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, todas vinculadas, por cierto, al sionismo, todas vinculadas a los genocidios, a las guerras, vinculadas a lo que está pasando en Sudán, vinculadas a lo que está pasando en el Líbano, en Siria, las agresiones contra Irán. Eh, Pareciera que es todo lo contrario. Mientras más acumulan, mientras la gente es más pobre, ellos son más ricos y pareciera que sí les importa, aunque desde el dólar, desde los centavos de dólar hasta los miles de millones que Oye, tienen yo actualmente. veo y bien que precises en el sentido de el sionismo, hoy día está más interesado en el capital ideológico que en el monetario. Y lo veo en mi percepción. Esto Ensen hablando desde su análisis global. Em, en esta tendencia ahora de regalarte dinero por ver cosas en el teléfono, en los Pero criptoactivos. yo creo que no te están regalando nada realmente, es una trampa. O sea, Eh, cuando ellos te dicen, si puedes ver publicidad y tal, no, resulta que te están, primero están captando tus datos. ¿Cuál es el intercambio que estamos haciendo? Ideología por dinero. Ellos prefieren darte dinero de su dinero para que No, tú le pero entregues tu finalmente tú terminas ideología. comprando los productos que ellos quieren venderte. O sea, terminas. Porque es esta gran lavadora que ya no es el narcotráfico, es la lavadora Bueno, ideológica. entonces realmente no regalan nada. O sea, ellos hacen ver que, o sea, simulan que te están regalando, no, no Eh, regalan nada. entonces termina uno empeñando su capital ideológico, que es lo que realmente tenemos, que es un capital, y más allá de lo ideológico, espiritual, que es lo que le interesa al sionismo, reprimirte espiritualmente. Sí, yo Que creo que te el voy a... sionismo tiene dos factores represivos, el material y el espiritual, ambos. Y ambos van de la par, o sea, es lo que pienso, ¿no? Van de la mano, van de la par. Y cuando digo que te quieren reprimir materialmente es que te hacen, por ejemplo, consumir una Coca-Cola que te produce diabetes, que te produce
obesidad, que te produce tensión alta, bueno, que termina matándote poco a poco para que consumas además los medicamentos que Occidente ha hecho para simplemente, entre comillas, curarte, que realmente no te curan. Lo que te hacen es algunos síntomas, porque no todos, algunos síntomas bueno, te los ralentizan, pero finalmente te agreden el espíritu, porque lo que materialmente hacen es que consumes esa cantidad de cosas que ellos promueven para que uno se malalimente, porque no son alimentos lo que ellos hacen también, y entonces finalmente uno termina pagando en lo espiritual y en lo material. Sí, fíjate, yo volviendo regresando al tema del arte, que creo que es lo que me convoca a mí en Claro. este espacio, yo tengo un ejemplo comparativo, ¿no? Aquí podemos ponderar el caso Banksy, que es emblemático, con un artista que para mí es de mis favoritos, se llama Jeff Koons. Él hace unas piezas escultóricas que algunas son bañadas en oro. Él es parte de la colección del Guggenheim, una parte importante de la colección del Guggenheim. Es un artista que en Europa tiene una plataforma importante, significativa. Y una pieza de Jeff Koons de unas dimensiones significativas, una escultura que él hace como globomagia, como estos perritos de globo, de tripita, pero bañados en oro, gigantes. Es una obra increíble. Y una escultura de Jeff Koons nunca llega un 20% del valor de lo que pueda valer un pedazo de pared de una calle de Londres que tenga un Banksy. Mira, fíjate, todo esto que has dicho, El Jensen, capital ideológico, el capital monetario. Yo creo que eso nos habla del hecho de que un pedazo de pared pintada con un stencil mal cortado de Banksy valga más que una escultura bañada en oro de Jeff Koons. Nos habla de cómo se ha deprimido el capital económico y el capital ideológico y espiritual, porque la obra de Jeff Koons espiritualmente tiene un valor significativísimo, relevante, y la ideología alienante de Banksy también, y creo que es lo que apunta ahorita el sionismo, a afianzarse y a capitalizar, a amasar grandes fortunas de capital ideológico. oye, qué interesante todo esto que nos has dicho, Jensen. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Sigan nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv, en todas las plataformas. Este servidor, Ricardo Romero Romero, ha tenido el placer de conversar y de compartir acerca del arte con Jensen García, artista integral. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.